Hola, buenas noches. Yo voy a exponerles sobre la oratoria forense, las clases de oratoria que existen, su objetivo, sus antecedentes históricos y sus elementos. Como definición de la oratoria, tenemos que es el arte para comunicarse eficazmente en forma oral en el sitio donde los tribunales juzgan sus causas. También se puede decir que la oratoria es una habilidad muy útil en el entorno laboral y fundamental para aquellos profesionales que se relacionan a diario con clientes o con otro tipo de público. Según Ciro Áñez, la oratoria forense es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica. Según Guillermo Cabanelas, es la exigida o practicada ante los tribunales de justicia, en las vistas o audiencias que estén listas para sentencia de la causa. Las partes o con mayor frecuencia sus letrados resumen ante el juez o magistrados los hechos, las pruebas y los fundamentos del derecho en que apoyan sus tesis y su petición de condena o absolución. Entre las clases de oratoria tenemos una clasificación muy amplia según el tema y ámbito profesional. Entre ellas tenemos la oratoria social, llamada también oratoria sentimental o ceremonial. Es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que le toca participar al ser humano en general, ya sean estas en el hogar, en la comunidad, a nivel institucional, académico o laboral. Tenemos la oratoria pedagógica. Es el arte de transmitir conocimiento y cultura general a través de la palabra hablada. También es llamada didáctica o académica. Su objetivo es enseñar y formar y transmitir conocimiento. Es usada por profesores, catedráticos, educadores. Oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada exclusivamente en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión informes orales de jueces, fiscales y abogados. Tenemos la oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno, partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Oratoria religiosa. Es denominada también como oratoria sacra. Es el arte de elaborar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia y en otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión. Es usada por predicadores, curas, pastores y misioneros. Oratoria militar. Es la oratoria propia del ámbito castrense. Tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria. Estimular las virtudes heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo de oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son espontáneos. Oratoria artística. Su objetivo es producir placer estético. Involucra crear belleza con la voz de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado por cantantes, artistas teatrales, cineastas y televisivos.
asimismo como lo utilizan también los animadores, maestros de ceremonias y locutores radiales. Oratoria empresarial. Es utilizada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia la constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. Como objetivo de la oratoria tenemos que es la aplicación de las disposiciones abstractas y generales de la ley a un caso concreto y determinado. El orador tiene como misión hacer un análisis del caso que se le ha confiado y luego sugerir la forma en que la ley debe aplicarse, actuando sobre los jueces de manera convincente. La elocuencia del abogado debe ser más serena y templada que la de cualquier otro orador. Antecedentes históricos de la oratoria forense. En Grecia, los discursos aparecen en la literatura griega desde sus inicios. Los podemos encontrar en la épica, en la tragedia y en la historia. Pero no es hasta la segunda mitad del siglo V a.C. cuando aparece la oratoria como género literario con sus propias normas. La oratoria surgió como resultado de los regímenes democráticos, ya que por un lado, la democracia ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de hablar en público ante una asamblea y por otro lado, en democracia los litigos se reunían ante un numeroso tribunal donde el propio ciudadano podía defenderse o acusar a otro ciudadano o podían acudir a un orador profesional. En Roma, los primeros decenios del siglo I a.C., se vive un renacimiento cultural, especialmente visible en el campo de la literatura, que tiene como una de las figuras insignes la de Marco Tulio Cicerón, al que muchos estudiosos de la literatura consideran digno de dar nombre a la época. Era un hombre de acción y simultáneamente un hombre de reflexión. Era estadista, orador, estudioso de la retórica, filósofo y sabio. En la Edad Media, la oratoria se desarrolló durante los siglos XI y XIII con la llegada del cristianismo. Se desarrolló la oratoria sagrada y esta se popularizó con la predicación durante esta época. Es justo durante estos siglos en los cuales surge la revolución de la oratoria. En la Edad Moderna, la oratoria fue utilizada especialmente como un don con el cual se logra la agitación de las masas de un pueblo. Esto se debe a que para esta época en Europa se desarrolló la Revolución Francesa. La oratoria fue la única arma que utilizó Francia durante la Revolución. Se dice que fue una gran época para la oratoria. La oratoria en la Edad Moderna corresponde desde la culminación de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Se dice que las cualidades esenciales de la oratoria contemporánea no son más que la naturalidad, la brevedad y la veracidad de lo que se habla. Hoy en día la oratoria está inmersa en todos los seres humanos y se ha convertido en una herramienta fundamental para su desarrollo en la sociedad. Existían unos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. El más famoso de estos logógrafos se llamaba Lisías. Entre los elementos esenciales de la oratoria tenemos al orador, el discurso y el auditorio.
A continuación le daré la definición de cada uno de estos. El orador es la persona que habla en público para persuadir a los oyentes a mover su ánimo. Dícese en sentido absoluto del que por su naturaleza y estudio posee las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria: motivar, persuadir, convencer o enaltecer. Puede decirse que orador es el que puede abrir alguna de las 4 puertas que hay en el hombre: la del corazón para motivarla, la de la voluntad para persuadirlo, la de la inteligencia para convencerlo y la de la imaginación para enaltecerlo. Dependiendo de cómo nos expresemos, revelaremos características de lo que somos y lo que sabemos, según vistamos nuestros pensamientos con un léxico definido, variado y atractivo. Así influirán en el ánimo de nuestros oyentes las ideas que expresamos. Entre las características del orador tenemos las físicas, como la presencia, la voz y la acción. Tenemos también las intelectuales, como su inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, la memoria y el estudio del orador. Y tenemos las morales, como la honradez, la sensibilidad, las buenas costumbres y el carácter. Tenemos el discurso. Es un acto de habla y por tanto consta de los elementos que todo acto de habla debe de tener. En primer lugar, un acto locutivo, es decir, el acto de decir un dicho, con sentido y referencia. En segundo lugar, un acto ilocutivo, o el conjunto de actos convencionales asociados al acto ilocutivo. Y finalmente, un acto perlocutivo, o sea, los efectos en pensamientos, creencias, sentimientos o acciones del interlocutor. El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. Es la exposición oral de algunas extensiones. Es hecha generalmente con el fin de persuadir. Proviene del latín discursus, que es la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras. Serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o lo que se siente. Razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Doctrina, ideología, tesis o punto de vista. Y por último tenemos el auditorio. Viene del latín auditorio. Audi es un prefijo de la palabra audiere, que significa oír, prefijo que aparece en la palabra audiencia. Ambos términos vinculados a la importancia y trascendencia de la escucha. Si algo caracteriza o define a un auditorio, es la tarea y virtud de escuchar. Muchas gracias.